Bueno, pues esto es lo que se conoce como las colonias. Ajá. Este es el sitio donde Lorca pasó su última noche. Estuvo justamente antes de que lo asesinasen. ¿Ves? Ajá. Mira, Aquí mismo. aquí. Y bueno, el edificio tenía una subida, como ves, está sobre la acequia y tenía una terraza. Esto era un edificio sobre la acequia en forma de L y tenía dos plantas en forma de L hacia allá. Y esta parte hacia acá y allí giraba hacia la izquierda, sobre la acequia. ¿Ves? Estamos encima de la acequia que pasaba por debajo del edificio. Esa parte del edificio de las colonias donde estuvo Lorca ya ha desaparecido. Pero es muy difícil recrear cómo tuvo que ser esa última noche para Federico y para la gente que fue asesinado junto a él. Pero esta acequia pasaba por debajo, el lugar es exactamente el mismo. Entonces este ruido que escuchamos ahora mismo tuvo que ser el mismo que escuchó Federico aquel día, aquella madrugada del 18 de agosto, cuando fue ejecutado. Y además, allí al fondo se puede ver el barranco de Biznar, de donde además proviene el agua, allí al fondo, fíjate. Mira, esto que hay aquí es que el gobierno de la Junta de Andalucía lo declaró lugar de memoria histórica de Andalucía, la carretera de Biznar y Alfacar. Here we are just outside of the city of Granada in a place known as El Barranco de Biznar. This is a world famous site. As you can see here, we have a monument to the very famous playwright and poet Federico García Lorca. García Lorca was infamously killed on the night of the 18th of August 1936. Somewhere in this area, but alongside Lorca there were another almost 3,000 people who were killed, who are all buried in around this site. Biznar is also famous for bread. They make extremely good bread here, which is taken down and sold not just in this area but in the city of Granada. And bread is also linked to the Franco regime, because the Franco regime made great propaganda claims about bread. Even during the Spanish Civil War of 1936 to 1939, the Francoists famously in 1938 bombarded Madrid with white bread as a propaganda technique for saying, we have lots of food, you in the Republic don't. But actually behind that story, there's another hidden story. And that story is the story of hunger, sometimes starvation, and sometimes disease that struck Spain in the period after the Civil War, which isn't really spoken about in the same way in which Lorca's death was covered up by the Franco regime for so many years. And what we want to do is to make a film about the process of making bread, the process of distributing bread, and the way in which people consumed bread. And by telling that story, what we want to do is to bring out some of the hidden, forgotten, lesser told stories of people who found difficulty in finding food, people who went hungry, people who had to struggle to survive. Pues el pan se hacía con sal, agua, harina y levadura madre. Ah, sí. Porque la de olivo es, digamos, que mantiene un mejor nivel de temperatura, porque la de encina da muchas calorías y luego se pierde. Y ahora le metemos los de leña. Ahí. Estás deseando de llegar para calentarte un poquillo. Antes en Alfacar todos los hornos eran así. Y en el año 50 y 60 es cuando empezaron a quitarlos. Ahora se le abre esta trampilla para que tire. Nosotros la que utilizamos es la de olivo. Había leñadores que se dedicaban a mantener la sierra limpia para que todo lo que se caía cuando era invierno, pues luego ellos eran los que iban
digamos, como arreglando el monte. Y iban cogiendo pues esas leñas que ya no servían. La bulaga, pues eso también es muy bueno y da muy buen aroma, pero claro, eso ya no lo permiten que se coja. Mi abuelo materno era leñador de los que recogían la leña para las panaderías. Entonces, dos de mis tíos se iban con él a coger leña a la sierra. Vamos, leña o rama o abulaga. De hecho, mi abuelo tenía las manos negras de tantos pinchos que tenía, de tantas astillas que tenía en las manos. Y en Alpaca hay dos manantiales, la Fuenterrabia y Fuentechita. Y la levadura madre. Amasar la máquina así de amasar el pan. Esta que nosotros tenemos es la que es muy parecida como a las manos, o sea, porque como va así, no es como estas de brazos que son más rápidas, esta es más lenta. ¿Te recuerda a la gente amasando el pan? Sí, bueno, yo también lo he hecho porque cuando se ha ido la luz, algunas veces lo hemos hecho a mano. Sí. Bueno, claro, tienes que tener más fuerza y cuesta trabajo, sí, eso sí. Yo recuerdo cuando se iba la luz, porque antes en Alfacar se iba mucho la luz, hace unos años, y teníamos que hacer la masa a mano. Lo que es la panadería, sí, era más, en el horno eran las mujeres las que estaban más. Antes yo hacía el pan, o sea, siempre le ayudaba a él haciendo el pan, pero cuando él faltó, pues entonces no encontrábamos y tal, y digo, mira, que me pongo yo y ya está. El que cocía el pan, el maese, siempre era el hombre, el marido, si era un matrimonio, y los que elaboraban la masa, elaboraban los bollos, las tortas, los dulces, todo eso siempre se dedicaban más las mujeres. A lo mejor había algún hombre, pero normalmente eran más las mujeres. Y este tipo de trabajo siempre era un trabajo también muy familiar. De otra manera está de maíz, ahora es que hay muchas clases. Está del garbanzo, la harina de garbanzo. Se ha pesado, ¿no? Cuando ha terminado la máquina de hacer la masa y lo vamos poniendo allí, que es la poronga. Y ahora pues manualmente están haciendo lo que es las barras, las del pan. Para la gente joven yo creo que trabajar de noche es lo más duro. Es duro levantarte tan de noche, el despertarte. Sí, Pero yo sobre creo que todo en repartir. invierno, ¿no? Sí, sí, también. Bueno. Pero luego repartirlo en la calle, con la Con el- calor, con el frío, con La con nieve. la lluvia, con la... Eso también es muy duro, ¿eh? Yo lo reparto, ¿no? Y a mí yo ese. Pero luego atendéis la tienda. Tenemos Sí. la tienda, pero yo reparto a domicilio, como toda la vida. Antiguamente mi abuelo lo hacía con los burros, y ahora luego mi padre lo hizo con la bicicleta, y ahora ya con los coches. Aquí lo es que se deja en tabla para que repose antes de meterlo en el horno. Ahora ya se tira ahí hora larga, casi 2 horas, para hacerlo. Ay, mismo. Sí, este es el cuarto caliente, que aquí se mete aquí para que se fermente el pan, para que suba el pan, pues está aquí. Que eso ya en las panaderías de hoy en día ya no existe. Hoy en día sería cámara de fermentación. Lo que nosotros tenemos es un cuarto caliente. Esto hay que saber, es mucha práctica. Se puede poner en mal sitio, que eso luego entorpezca el resto de la cocción, de organizar el horno. Y tienes que ponerlo de forma que te ocupe lo más posible para aprovechar el horno. Y para que el pan salga pues como tú quieras, o más tostado o menos. Es muy importante eso. En cada vez que se mete el pan aquí, entran 250 bollos, pero hay veces que hay que darle más vueltas. Para eso también tienes que saber manejar mucho este tipo de hornos, que es difícil, para que el horno te aguante, porque el horno va perdiendo calorías conforme va pasando el tiempo y vas metiendo pan, el horno se va bajando de calorías. Entonces es muy importante mantenerlo. Estos son hogazas, este es de centeno. Este es centeno, este es integral. Bueno, integral.
y este es de cereales. Todos estos tipos de pan apenas se hacían, es ahora cuando se están haciendo. Vaya, hemos estado unos años que no, antes se hacía antiguamente, pero luego dejaron de hacerse y ahora otra vez han vuelto. Como yo digo siempre, el pan es que es un misterio. Es un misterio, pero vamos, y depende de muchas cosas. Yo creo que el clima, el agua, es una temperatura fresca, seca. Pues mira, Alfacar tiene muy buen pan, los antiguos dicen que es por el agua. Bueno, pues esta es otra de las claves importantísimas para el pan de Alfacar y de Biznar, para el pan de esta comarca, y es uno de los componentes fundamentales para hacer pan y también para hacer la harina. Me refiero al agua. Y esta es la fuente de Ainadamar, la fuente de las lágrimas. Es la fuente más importante que hay aquí. El agua sale de debajo, por eso parecen como unas pompas. Sí, por eso parece que está llorando. Está llorando, por eso desde época árabe se llamaba así, las fuentes de las lágrimas. Y es una de las fuentes más importantes. Hay más acequias y hay más afluentes por esta comarca, pero es de las más importantes. ¿Y para qué servía el agua? Pues para dos cuestiones fundamentales. Primero, como fuerza motriz para los molinos. Los molinos que molían el trigo, molían los cereales que hiciese falta. Para la además, harina, ¿no? Una energía para hacer la harina. Una energía, además, completamente gratuita. Esta sería una sección de un molino de Cubo, que es el molino que ocupaba este museo. Y aquí podemos ver cómo el caudal de la acequia de Ainadamar, al ser un caudal pequeño y tener poca fuerza, lo que se le provoca es una caída de unos cuantos metros para que coja fuerza, un efecto pues como el que tiene una catarata. La salida se estrecha y con ese estrechamiento, con esa forma de embudo, el chorro de agua coge bastante más fuerza. Luego aquí tendríamos una pieza que sería el rodeno, que es, por así decir, como una especie de molinillo, pero en madera y grande, al que ese chorro de agua sopla o mueve y da la fuerza para que se muevan los empiedros. Este rodeno iría conectado con los empiedros. Además hay otro secreto, y es que este agua, cuando bajaba al Alfacar, que está debajo, por ahí, ¿no? Por ahí, que está debajo de nosotros, y también a Biznar, era fundamental, porque uno de los ingredientes del pan, lo que hace al pan más rico, lo que marca una diferencia más grande, es la calidad del agua. Y esta era un agua fresca, de muchísima calidad, y también gratuita al servicio, no solo del molinero, como he descrito antes, sino también del panadero. Claro. Era uno de los secretos desde época musulmana del pan de Alfacar. Y también lo sería durante la época de la posguerra. Que hubiese mucho pan en Biznar para llevar a Granada no quiere decir que hubiese mucho pan para comer en Biznar. En Biznar pues ocurría como en todos los lugares, como he dicho, que la hambruna pues se cebó en esta zona. Pero de primera hubo tiempos muy difíciles, porque había hambre en Alfacar, en Granada y en todos lados, no había abundancia. Y el pan te lo quitaban, claro. De que a lo mejor había un trocico de pan de grande, pues como diríamos nosotros, como un móvil, ¿no? Más o menos, y era para todos. Y entonces pues decían, hoy el pan es para papa, que tiene que ir a trabajar, y el padre que tenía que ir a trabajar, el que se comía el pan. Los niños pues a lo mejor pasaban. Había gente que no tenía para comer, entonces si había gente que iba pidiendo, pues ya daba. A lo mejor no daban el pan del día, pero sí daba, guardaba, si algo le había sobrado el día antes, pues daban eso que le había sobrado, en vez de tirarlo, pues se lo daba a la gente que iba pidiendo. Pues sí, había quien no tenía a lo mejor para llevarte ni un cucurro de pan a la boca. Eso, yo gracias a Dios no me ha faltado por eso, porque mi padre, que para descanse, y mi madre trabajaban en el horno, y ni que quiera ni que no, pues todos los días llevaban por lo menos el pan, se lo llevaban, el pan de la casa. Yo recuerdo que mi madre siempre tenía algunas vecinas que hasta se lo daba, a lo mejor lo que le sobraba, pues se lo daba para que ellas comieran. Bueno, durante la posguerra, el pan blanco, el pan de harina refinada, pues era un artículo de bastante
lujo y la mayoría de las personas pues no podían acceder a él. Y lo que se consumía habitualmente por la gente era el pan negro. Un pan elaborado con harinas de muy mala calidad, por contraposición al pan blanco, que era el elaborado con harina de trigo. El pan negro normalmente pues era un pan bastante rudo, no solo llevaba la cáscara del trigo, sino que muchas veces también llevaba la paja del trigo, se molía y todo, y algunas veces había hasta chinos dentro de ese pan, y era un pan pues no era muy agradable de comer. Recuerdo que uno de los testimonios me comentaba que este pan era como con muchos granos, un pan que, bueno, pues que tenía también muchas impurezas, ¿no? Me decía que incluso tenía hilos de los sacos, los que había sido almacenado. Eso eran las barriduras. Yo sé que mi madre me decía a mí, vaya a creerte que antes es como ahora. Digo, ¿por qué? Dice, mira, antes la harina que se caía al suelo se barría y se echaba la amasadora otra vez. Cuando se amasaba con la amasadora, cuando era a mano, se echaba en la... porque había mucha hambre, porque no había otra cosa. El pan blanco, normalmente lo que se hacía es que se elaboraba en las casas un poco a escondidas por la noche para que no lo supieran los que estaban a cargo de recolectar esas harinas blancas y ese pan blanco, o bien pues lo que hacían es esconderlo o esconder la harina y venderla en el extraperlo bastante caro. Solamente unas pocas familias pudientes podían comprar el pan blanco, el pan de harina de trigo, que era mucho más caro y mucho más difícil de conseguir, ¿no? De hecho, en los años de posguerra la gente mayor cuenta que era difícil comprar pan, que los panaderos salían muy temprano en la mañana y salían a la carretera y antes de llegar casi a Granada ya lo habían vendido, porque tradicionalmente este pueblo siempre ha vendido pan a Granada, tanto Vinas como Alfacás, y lo sigue haciendo. Bueno, pues el pan se vendía en el espacio público, se vendía muchas veces en las plazas y en las calles de Granada, algunas de ellas muy céntricas, en la zona de la Alcaicería, incluso en la plaza Vibrambla, se vendían productos de extraperlo. En estas zonas había muchos vendedores ambulantes que vendían artículos de extraperlo, y esto explica que fuesen también frecuentes las escenas de persecuciones de extraperlistas en pleno centro de Granada, en pleno corazón de la ciudad, por parte de las fuerzas del orden. O sea, a los críos le decían, mientras que él repartía por las casas, por las calles, pues le decían, esperad aquí que nadie se lleve mi pan. Y entonces pues dejaban a los críos pendientes de los burros para ellos mientras repartirlo y que nadie le robase el pan. Yo llegaba a Granada y claro, tenías que, por lo menos, si el niño no era muy espabilado para repartir, yo iba a repartir y el niño se quedaba con la burra, porque si no te quitaban el pan. También eran muy frecuentes las operaciones extraperlistas en los establecimientos de comestibles, fundamentalmente en las panaderías, pero también en las tiendas de ultramarinos. Aquí se vendía leche, se vendía aceite, se vendía pan de extraperlo con sobreprecio. Y son los únicos que tenían, pues como he dicho, tenían quesos, salchichones y otras especialidades, atún, colacao, bueno, no era colacao, pero era más o menos. Eran cosas que no ibas a encontrar en el pueblo. Y cuando se iba a Granada, pues normalmente la madre o el padre venían con una talega, y en la talega cuando la abrían pues traían un poquito de todas estas cosas. Y luego también se vendía pan y se vendía cebada tostada, que venía a sustituir al café, que era muy difícil de encontrar, que era muy escaso y además muy caro, en los domicilios particulares. Porque muchas personas, especialmente mujeres, se dedicaban a preparar estos artículos de extraperlo en sus propios domicilios, y muchos vecinos que conocían que se dedicaban a este tipo de prácticas acudían allí a comprarlos, ¿no? Entonces, mi abuela, que ha sido trasperlista, y todas han sido trasperlistas, si ella tenía de un racionamiento, pues por ejemplo, un poquito de chocolate, lo vendía para obtener otras cosas.
El caso de las mujeres es muy significativo porque bueno, pues quedaron en una situación pues muy precaria. Muchas de ellas pasaron a asumir el rol de cabezas de familia. Algunas tenían también varios hijos a su cargo y entonces no les quedó más alternativa que recurrir al extraperlo. También muchos niños se vieron en esta situación de ayudar a sus madres para contribuir a la economía doméstica. Mi madre tenía 5 o 6 años y la mandaba con un cestillo y iba justamente al portal de la persona que iba a comprarle por extraperlo la forma que era, y digamos que hasta colaba. Además, algunos padres recurrían a los menores porque consideraban que eran como más ágiles, ¿no? Para en caso de tener que huir o de salir corriendo, pues podían tener como más garantías, pero también porque algunos consideraban que en caso de ser detenidos las consecuencias para ellos no iban a ser tan severas, aunque lo cierto es que muchos acabaron en tribunales tutelares de menores. Okay, here we are in the village of Vithna looking at the council death register for the post-war years, that's the 1940s. And it's a really important set of documents, I think, that give us an idea of some of the people who suffered from illness or death from hunger. And we've got a few cases here that Miguel Angel and I have been looking at. One of the first ones we came across is from August 1941 of a young baby. How old is this baby? Less than 1 month. Yeah, just less than 1 month. And the cause of death is to do with a stomach disease which comes from poor nutrition. So this is an example of a kind of disease that you might get before the war, but after the war you get a lot of people who are dying from all kinds of hunger-related poisonings almost. So I think this is a really good example of that. So that's just one example. And then flicking through the book, we came across some others, didn't we? And here we have another really interesting case that is connected with the bakery, with all the bread of all this region, because he worked in the forest. He was responsible to cut the wood. Yes. That would be the first step of the bakery business over here. And this man died when he was just, let me see, he was only, well, he died in January 1942. That is the worst moment of the Spanish famine between 1940 and 1942. And he was only, well, he was 53 years old, and he has a big family. Yeah. He was married, and he had 5 children to feed, which was an enormous family for someone so humble like he was. And he died due to the vitamin shortage, which obviously is an euphemism used by the dictatorship for very common one. For not recognizing that someone had starved to death. Which I'm sure if we went to a lot of town halls across Spain, we would find that euphemism again and again and again, particularly 1941, 1942, which was a high point. It's interesting because I think that in these particular stories lies behind the story not told about the bread in the post-war years. And also it's not just the tragic death, as you said, of this man, but imagine the consequences for a family with 5 members in it. They must have been reduced to, well, they were already in poverty, but the poverty must have got much, much worse for his wife and for the children as a result of this. So, this is a truly tragic case, I think. La ingesta de este tipo de productos podía tener consecuencias muy nocivas para la salud, ¿no? Y de ahí que en los años 40 aumentasen las enfermedades, ya no solo de tipo infectocontagioso, sino también derivadas de la malnutrición, ¿no? El pan negro en concreto pues
podía provocar pues, vómitos, ¿no? y todo tipo de malestares, especialmente en los niños, ¿no? Que bueno, fueron especialmente vulnerables a esta crisis alimenticia de la posguerra. De ahí que vaya tan relacionada, ¿no? El hambre con las enfermedades e incluso con la falta de higiene que había en muchas de las infraviviendas, en muchas de las cuevas que había en aquellos años en Granada, ¿no? El primer quesito del caserío me lo comí yo con 7 años porque había cogido el sarampión y estaba muy débil. Así que date cuenta lo que eran algunas cosas. Eso era casi galguería, ¿no? Para sobrevivir, la gente de a pie tuvo que recurrir a distintas estrategias ilegales que quedaban fuera de la ley y que de alguna forma suponían un incumplimiento de las normativas autárquicas. Una de las más extendidas fue el extraperlo, pero fueron también muy comunes los hurtos, principalmente de alimentos, ¿no? de comestibles, de frutos del campo, ¿no? que a menudo pues, los robaban y se los comían en el mismo acto, ¿no? De manera que una vez que los descubren ya se han comido lo sustraído, ¿no? Tuvieron que recurrir también al contrabando. Por ejemplo, en la zona del campo de Gibraltar fueron muy frecuentes este tipo de prácticas, muchas veces protagonizadas por mujeres, ¿no? Por las matuteras que escondían lo que traían de contrabando debajo de las faldas, de los chals, ¿no? De esas ropas tan holgadas que llevaban. Okay, it's been fascinating to come to the very special villages of Bithna and El Fakar, where we are now. I've had the chance to think about what's been a really very different and very special experience. For a start, I've learned so much about the process of making bread and what a special place this is for making bread. I've learned about the wood that you need, the water that you need, the special altitude you need to be at to make bread. I think I've also come to realise what a special piece of food bread is. Everybody knows that, but when you think about times of hunger and so on, just how important it is to have that everyday sustenance. And one of the things that I've noticed talking to people here whilst we've been making bread and learning about the process is that, well, some people obviously were okay. They had their own gardens, they made their own food, they had access to the countryside. They were able to eat rabbits and all kinds of local products. Also noticed that some people were a bit reluctant maybe to talk about hunger, and at first they wouldn't really talk about it, but as we gained people's confidence, we began to learn just a few things about maybe what some of the darker realities were. Not for everybody, but for some people. So we learned that some people had bread, some people didn't have bread, some people stole bread, some people had to make do with some of the lower quality bread, and some people had to do without bread for a very long time. And that sometimes seems to be the experience of the post-war period for me. It's a period that not everybody wants to talk about. When they do talk about it, they're a little bit uncomfortable, and it's an experience that it's very hard to get to, that people are reluctant to tell you. But if you put together all of those different things, you see a picture of great suffering. And I think the moment I had that most brought that home to me was when we were in the town hall in Bithna and we were looking through the records of death, and we saw there that somebody, a guy in his 50s, had died from a shortage of vitamins, in other words, from hunger. So despite the reluctance of maybe some people to talk about it, there are definitely cases of people who are suffering to the extent that they actually died from hunger.